Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un panel verdaderamente importante de mujeres que son muy representativas de los logros que la mujer mexicana, que la femineidad ha logrado en nuestra sociedad. Podemos hablar de la historia, de las conquistas que ha logrado la mujer a lo largo de la historia, principalmente a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. Podemos hablar de las distintas generaciones de derechos humanos a las que se refería aquel académico francés Karel Basak. Y podríamos también hablar de las distintas olas del feminismo. No voy a abordarlos en este momento porque serán temas interesantes que habrá que tratar con las ponentes del diálogo del día de hoy. Sin duda hay muchas metas, hay muchos objetivos todavía por lograr. Y sin embargo, si comparamos los logros y la participación de la mujer hoy día frente a lo que sucedía hace 100 años, afortunadamente estamos en otra realidad. Tenemos el día de hoy y voy a dejar a Ninfa Salinas Alzada al final porque es de casa, es nuestra consejera. Voy a empezar por María Ariza, quien cuenta con una maestría en administración por la Universidad de Harvard, en donde fue nominada al Dean's List of Academic Achievement Award, y además es ingeniero industrial con excelencia académica por la Universidad Iberoamericana. María actualmente es directora de Viva, la Bolsa Institucional de Valores en México, que nació en 2013 con el propósito de contribuir a la profundidad del mercado de valores y a la inclusión bursátil en México a través de la innovación, el uso de la tecnología de punta y mayor accesibilidad e inclusión para los actores del mercado. Previo al sector bursátil, María se desempeñó con cargos como directora general de la AMEXCAP, la Asociación Mexicana de Capital Privado, socia de Ictus Capital y asociada de NAFTA Fund, especializándose en estructuras de financiamiento para empresas con alto potencial de crecimiento. María se desempeñó también como directora de la Oficina de Proyectos en Grupo Impulso y gerente de planeación estratégica en el comité organizador de APEC. Además es miembro independiente y socia de varios consejos de administración. La trayectoria de María ha sido reconocida con un premio del Women Economic Forum, del International Entrepreneurs Council, y en publicaciones como en Expansión, Forbes, Líderes Revista 2020, entre muchos otros. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, María. Gracias a ti, Luis. Tenemos también con nosotros a la doctora Guadalupe Phillips Margain, quien es el día de hoy directora general de ICA. Integra además el Consejo de Administración de la empresa. Se unió a ICA como directora de reestructura en el 2016 y ese mismo año fue nombrada directora general. Forma parte del Consejo de Administración de Grupo Televisa, de Volaris, de Grupo AXO, de Innova, de OMA, de ICA Flor, de Los Portales, Fundación ICA, el Museo Nacional de Energía y Tecnología, además del Museo Dolores Olmedo, que debo decirlo es uno de mis museos favoritos de la Ciudad de México. Y además es consejera suplente de Grupo Financiero Banorte. Antes de emprender la reestructura de ICA, trabajó 16 años en Grupo Televisa, fungiendo como CFO de Cablevisión y vicepresidenta de Finanzas y Riesgos del grupo. Es egresada de la carrera de Derecho del ITAM,
y cuenta con títulos de maestría y doctorado por the Fletcher School of Law and Diplomacy de Tufts University. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Ninfa Salinas Sada, quien es empresaria, política, madre y mujer comprometida con transformar México a través de la educación y la participación ciudadana. Es hoy presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca de Grupo Salinas, que cuenta con 25 años de trayectoria y cuyo objetivo es impulsar la educación con un enfoque en la libertad, la innovación y la creatividad en sus programas educativos y ambientales. Además, promueve su modelo educativo en 16 planteles azteca y espera impactar en los próximos años a más de 32,000 niños en toda la República Mexicana. Como parte de Grupo Salinas, es vicepresidenta del Comité Ejecutivo. Además, es presidenta del Grupo Dragón, empresa de generación de electricidad a partir de energías renovables. Fue senadora de la República por el Verde Ecologista en las legislaturas 62 y 63, del 2012 al 2018. Y también diputada en la legislatura 61, del 2009 al 2012, siendo una de las mujeres más jóvenes en desempeñarse en este cargo. Durante ambas legislaturas presidió la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además muy importante desde la perspectiva de los derechos humanos, y cuenta con una maestría en Sustentabilidad y Administración del Medio Ambiente por la Universidad de Harvard. Debo señalar que nos honra con su presencia en el Consejo del Instituto Aspen de México. Gracias por estar con nosotros, Ninfa. Gracias. Y debo de presentar al embajador Enrique Berruga Filoy, reconocido internacionalista, columnista, autor de diversos libros, y además un político reconocido principalmente con experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, en donde fungió como embajador de México ante Naciones Unidas, como embajador de México en Costa Rica, en la República de Irlanda, además de haber sido subsecretario de Relaciones Exteriores. Gracias por estar con nosotros, Enrique, y por apoyarnos a moderar este panel, que el día de hoy, por tratarse de un tema tan importante para Aspen, por hablar de la mujer mexicana, sobre todo en el ámbito empresarial, vamos a moderar este panel en un mano a mano, Enrique y yo. Enrique llevará el liderazgo y de pronto intervendré con algunos temas que me parecen sumamente importantes. Adelante, querido embajador. Muchas gracias, Luis. Gracias por la presentación. Yo cuando vi nada más el elenco que tenemos el día de hoy, pensé que ya tenemos proyecto, porque María fondea, Guadalupe construye, y Ninfa le da la energía y la sustentabilidad que requiere el proyecto. Entonces ya aquí hay que idear algo hoy para que sea el primer webinar que produce un proyecto de altos vuelos. Pero muchas gracias a las tres por estar con nosotros. El día de hoy, de hecho, arrancamos, es el lanzamiento del proyecto de mujeres que ha impulsado tanto Ninfa dentro del Consejo del Aspen, y queremos explorar el día de hoy la mujer en el mundo empresarial. Después lo haremos también en la política, en las artes, en la ciencia, en la tecnología, en fin, en todos los ámbitos de la vida nacional. Pero pues qué mejor arranque que con ustedes tres el día de hoy. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Hay una pregunta que yo quisiera lanzar de inicio, que es muy general, pero me parece muy relevante. Si existen obstáculos estructurales que impiden o inhiben la movilidad de la mujer, el ascenso social de la mujer, el ascenso económico, el ascenso dentro de esferas de influencia en cualquier ámbito de la vida nacional. ¿Ustedes consideran
que existen obstáculos, digamos, legales, obstáculos culturales que impiden que más mujeres lleguen a las esferas a las que ustedes han llegado. ¿Por qué no empezamos contigo, María, a ver cómo ves este punto? Gracias, embajador. Primero, un honor enorme, porque verdaderamente admiro a estas dos mujeres. Tengo la suerte de, además de tener a una muy cerquita y que me ha ayudado mucho en mi vida. Y yo creo que sí existen obstáculos, embajador. Y déjame empezar tal vez por el que es más pues fácil de identificar, que es el tema cultural. Seguimos en un país en donde existen pues ciertos pues, ¿no? protocolos, sesgos, patrones de conducta, patrones, ¿no? y muchos de ellos son inconscientes, embajador, que justamente nos impiden el crecimiento, nos impiden participar inclusive desde la educación superior en carreras que hoy nos permiten tomar pues, carreras profesionales más sofisticadas. Y es que desde el hogar pues se tiene como mapeada la mujer para ciertas actividades distintas, digamos, a lo que pudiera ser un crecimiento profesional dentro de una empresa. Entonces, desde ahí, desde la educación en casa, empieza este sesgo que lo vamos viendo además a lo largo de las escuelas, a lo largo de la universidad. Y digo, obviamente lo vemos reflejado en los números, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres participan, por ejemplo, en carreras STEM? Yo soy ingeniero. Cuando yo estaba estudiando, éramos 2 en mi generación. Y hoy creo que no hemos llegado ni entre el 15 y el 18% en ese tipo de carreras. Entonces sí veo que desde ahí empieza un tema de sesgo, pero déjeme profundizar. Y no es por elección de las mujeres que no entren en ingeniería, sino por una, digamos, cultura que no invita a que la mujer vaya. No, nosotras también ponemos esas barreras, o sea, nosotras también tenemos esos sesgos. Esa misma educación la vivimos desde casa y entonces se nos hace muy sencillo pensar que nuestra labor está encasillada en ciertas actividades porque es el día a día de nuestra vida. Entonces, pues si a mí me tocan hacer ciertas actividades y a Loma le tocan hacer otras, pues probablemente tenga más afinidad y termine escogiendo yo misma, más allá de que sea un tema que me impulsen en mi familia, yo misma tomo tal vez esas decisiones y pongo esas mismas barreras. Pero más allá, ya cuando uno entra imaginemos que ya pasamos todo este proceso y efectivamente entramos al trabajo, ¿no? Pues nos encontramos con un tema muy relevante que es el tema de cómo se están equilibrando, o más bien no equilibrando, las tareas del hogar. Y es que pues prácticamente nosotros las mujeres nos ocupamos de más del 75% de la ocupación no remunerada en el hogar. Y eso me refiero, obviamente, pues a llevar tu casa, pero también al propio cuidado de los niños. Y entonces cuando una mujer empieza a trabajar y llega a la etapa de maternidad, pues tiene que tomar la decisión, ¿verdad?, de continuar una carrera profesional o buscar algo que le sea más flexible para poder combinar tanto la parte profesional como la personal, porque no hay forma de que uno haga tarea completa más 75% de la otra. O sea, humanamente es complicado. Entonces, creo que ahí hay un tema bien relevante, porque entonces empezamos a desertar, empezamos a salir de esta carrera. Y cuando queremos regresar, las condiciones no están igual, tanto en oportunidades como en salario. Obviamente dejamos de cotizar y eso nos afecta muchísimo de cara a nuestro retiro y obviamente en nuestra proyección profesional. Entonces necesitamos encontrar la fórmula para poder tener pues políticas que mantengan, que retengan el talento, pero buscando que podamos combinar pues obviamente nuestro trabajo del hogar y de profesión, pero que combinemos el del hogar con los hombres, porque no hay forma de hacerlo solas, ¿no?
¿Tú cómo lo ves, Lupita, este tema, si hay barreras estructurales, cosas que de plano desde el nacimiento, digamos, marcan a que una mujer la tenga más difícil, déjame ponerlo así, que un hombre? ¿Cuáles Pues, serían esos factores o cuáles identificas? pues mira, claramente yo estoy de acuerdo con María y creo que si nos preguntas a todas las mujeres que hemos tenido una carrera profesional de algunos años, pues todas hemos vivido parte de estos problemas estructurales. Yo coincido con María que desde la familia, desde que naces, pues ya hay una percepción cultural de cuál es el rol de la mujer en la sociedad. Y hoy por hoy, pues sigue siendo preponderante que ese rol de la mujer es ser la que lleva el hogar y la que tiene a los hijos y la que cuida a los hijos, y se vuelve secundario las aspiraciones profesionales de la mujer, se vuelven accesorias a una condición de familia o una condición de... Y ese es el primer hándicap que tienes, lo que escuchas todo el día en tu casa, lo que ves todos los días. Muchas mujeres en este país, por lo menos lo que ven todos los días, es una familia donde el hombre está educado para salir adelante y mantener a una familia, y la mujer es la que está en la casa atendiendo a los temas del hogar. Entonces, independientemente del reconocimiento o no del valor de esas actividades en la economía familiar, pues ya de saque el ejemplo que ven las niñas mexicanas y los niños mexicanos desde que nacen es esta dicotomía de cuál es el rol de la mujer vis-a-vis el rol del hombre. Ahí es donde tenemos que empezar a fungir esas dos líneas, ¿no? Que cada vez sea menos marcada esos roles, porque entonces las niñas van a crecer con esa libertad de poder escoger hacer otra cosa, y los niños van a crecer con el reconocimiento de que todos son libres para escoger lo que quieran hacer. Yo creo que si hacemos una estadística de las mujeres en este país, por ejemplo, y en países desarrollados que tienen, que profesionalmente van creciendo, pues tienen alguna mujer en su vida que les enseñó, que tuvo ese ejemplo de haber salido de ese rol, porque muchos se dan el ejemplo en la vida. Y yo creo que las escuelas fungen un rol importante. Hoy los niños pues ya tienen mucho más preparación de qué quieren ser de grandes, y ahí es donde se pueden ir rompiendo muchos de estas barreras, pero claramente seguimos viviendo en un mundo donde estructuralmente las mujeres que entramos al juego profesional, entramos a un juego de los hombres, donde las reglas los pusieron hombres, y aprendemos a jugar con reglas de los hombres y las cambiamos ya estando adentro. Entonces, A eso vamos a Nos ir. adaptamos, Lupita. nos adaptamos y las cambiamos, ¿no? En la medida de lo posible. O sea, cada quien va poniendo su granito de arena. Yo creo que la estadística que dio María es muy importante. Cuando ella estudió eran 2 y ahorita ya son el 20%. Y sigue siendo poco, pero si hace el 20%. O sea, si lo ves en términos de cómo ha evolucionado, bueno, vamos a la dirección correcta, ¿no? Yo hoy que me desempeño en una industria que es, pues, quizás la más dominada por el hombre, por muchas de las actividades que realizamos, pues hace pues, quizás hasta tampoco como 10 años, pues las mujeres en ICA eran fundamentalmente secretarias, ese era el rol de la mujer en esta empresa. Hoy, en proyectos importantes, pues el 16% de la fuerza laboral en un proyecto, y estamos hablando desde manejo de bancos de material, frentes de obra, ya son mujeres. Y yo creo que eso es un efecto otra vez, del ejemplo. Cuando ya llega la primera, pues muchas se voltean y dicen, no, pues sí se puede. Y claro, todas tienen que superar miles de barreras, más barreras que los niños, sin duda, pero cada día se va volviendo más fácil. El tema es cómo le metes el acelerador a ese efecto, ¿no? ¿Qué tenemos que cambiar para que esas barreras con las que nacemos en este país y en muchos otros, pues se van diluyendo, y las niñas empiezan a crecer con esta
con este entendimiento de que no solo se puede, sino que se vale y además casi hasta se espera de ellas, porque eso es lo que va a animar a muchas más a ir creciendo. Y entonces ya no resuelves el problema con cuotas, porque las cuotas a la larga nunca funcionan, ¿no? Eso es bien interesante también, ahorita vamos a entrar en ello. Yo creo que te robaste mis notas tú, Lupita, porque adelantaste como 3 temas en los que quería yo entrar. Pero déjame terminar esta parte con Ninfa en cuanto a obstáculos estructurales y quizás si quieres iniciar de una vez el debate, Ninfa, en qué condiciones deberían de cambiar para superar esas barreras, sean las culturales o las profesionales que han mencionado nuestras colegas. Pues muchas gracias. Digo, por supuesto que coincido en lo que dicen ambas. Y quizá lo que sumaría es que creo que el gran reto que tenemos en todos los ámbitos del desarrollo profesional y del crecimiento es el hecho de generar capacidades. Es decir, la verdad es que la diferencia real entre ese famoso tema salarial, pues es la elección de carrera. Entonces, si no estamos, no, porque si no al final del día, podríamos argumentar que cualquiera que se quisiera ahorrar el 20% de su nómina estaría contratando puras mujeres porque ganan menos. Creo que no es exactamente así la discusión. Más bien, la discusión es, como bien decía Guadalupe, el crecimiento profesional de las mujeres está en función de poder generar capacidades para ellas, para que se les abran esos espacios y, en el mundo del conocimiento, ¿no? Decíamos, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues justamente es parte de las cosas que hacemos nosotros en Fundación Azteca. Cómo construimos capacidades en la sociedad, en los chiquillos. Y eso es a mí lo que me hace total sentido, porque justo pienso las cuotas no funcionan. Me parece que al final del día también la cuota incluso devalúa a la mujer que sí tiene el talento y el mérito para estar donde está, ¿no? Entiendo por qué existen y entiendo que son bastones que la sociedad de pronto usa, pero a la larga me parece que no es la solución, ¿no? Entonces yo creo que más bien es cómo estamos pensando en generar esas capacidades para nuestras mujeres, cómo las estamos sacando del pensamiento del hogar, que va muy de la mano de lo que estaban diciendo. Pero yo sí creo que las mujeres cada día quieren aprovechar y demandan estos espacios para seguir creciendo, para desarrollarse, para aprender. Yo creo que las mujeres cada día menos están esperando que se les regale nada, al contrario. No solo por ser mujer me regalas, al revés. O sea, yo solo estoy esperando que se me abra el espacio adecuado para poder mejorarme a mí misma. Y creo que es tanto nuestro afán por tener y ser partícipes de esos espacios que los estamos construyendo. O sea, yo sí pienso que México hace 20 años al México de hoy, pues es completamente distinto, está lleno de oportunidades. Todavía, por supuesto, existen huecos, pero por favor, si nosotros nos ponemos a pensar lo que era nuestro país hace 20 años, por supuesto que las mujeres están construyendo esos espacios y se los están construyendo también de la mano de los hombres que empiezan a tomar madurez y empiezan a tener el reconocimiento de que lo que cuenta pues es el mérito y el talento, no el sexo para tomar una decisión laboral, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo que tendremos que hacer es, como estrategia, es apoyarnos entre nosotras para que eso suceda, para que las generaciones nuevas se estén adquiriendo los conocimientos necesarios, para que estén yendo a perseguir ese sueño de ser relevantes en la vida laboral, pues tienen que poder tener acceso a ello, ¿no? Y es ahí creo que en donde, no voy a cambiar de tema porque estamos hablando de las mujeres, pero pues el tema de educación media superior, pues es todo un fenómeno aquí en este país y creo que va muy de la mano con lo que estamos hablando, ¿no? Ya no hay eso de que la niña tiene que tener un papel determinado por casi una acción dictatorial de los padres, ¿no? Creo que eso ha ido cambiando en algún sentido, ¿no? Exacto, mira, si me permites, yo creo que exactamente es lo que ha cambiado, porque nos damos cuenta, las mujeres somos rápidas también para entender que el trabajo es un mecanismo para el empoderamiento. Una mujer que trabaja se empodera inmediatamente y se manifiesta para mí en 3 ejes fundamentales. El primero es que pues, nos construye nuestro propio valor, ¿no? La percepción de mí misma, de que yo tengo la creencia de que puedo hacer cosas, de que soy una mujer productiva, de que soy importante por lo que traigo a la mesa y valgo por lo que sé hacer.
valgo por la forma en la que pienso, ¿no? Tu Entonces yo aportación. me sumo, claro, me sumo al equipo al que pertenezco y eso me da reconocimiento de mí misma y por supuesto que también de los demás. Segundo, yo creo que nos permite tener la capacidad de cuidar y de proteger a los nuestros. Por supuesto que eso nos genera, pues, un valor impresionante, ¿no? Porque cuando tú te puedes convertir en sustento o parte del sustento de aquellos que amas, el autoestima inmediatamente se eleva. Todos queremos cuidar a lo que amamos, a nuestra gente, a nuestra familia, y el trabajo, por supuesto, nos da la posibilidad de hacer eso. Y el tercero es que yo creo que debido a nuestra interacción con los demás en el ámbito laboral, podemos jugar muchos roles, y eso es parte de la esencia de la mujer. La mujer no está hecha nada más para estar en la casa. La mujer de manera natural juega muchos roles, pero cuando está en el ámbito laboral se manifiestan, digamos, más claramente, ¿no? Entonces, ya no eres únicamente la esposa o la ama de casa, sino que te conviertes en líder, en confidente, en ejemplo para otras, y creo que pues es justo, o sea, eso cambia completamente la óptica de trabajo, ¿no? La mujer tiene de manera natural un rol pues de maestra, ¿no? De la que enseña. Yo trabajo, y entonces por eso a mí no me gusta cuando todos dicen, yo trabajo porque necesito. Pues sí, todos necesitamos trabajar porque necesitamos. Sin embargo, la verdad es que cuando le cambias la óptica y puedes ver al trabajo como justo eso, una manera de empoderarte, de superarte, de soñar, de hacerte una identidad, de tener la posibilidad de cuidar a los tuyos, yo creo que toma una perspectiva completamente distinta. Y eso es parte de lo que estamos tratando de hacer con los chiquitos en la casa, ¿no? Con las chiquitas. Y ligado a esto que estás diciendo como tercer punto que me parece muy relevante, Ninfa, ¿habría algún sello, digamos, ustedes manejan empresas muy importantes, las tres? En empresas que son manejadas o lideradas por una mujer, ¿hay un sello distintivo, hay una mística diferente, hay una filosofía distinta a las corporaciones tradicionales, digamos, manejadas por hombres? ¿Ustedes sienten? ¿Por qué no empiezas quizá a Guadalupe y le vamos dando un poco la vuelta aquí? Yo creo que sí. Yo creo que hay yo creo que se abre en ese momento un espacio donde se permite, hay un entendimiento ya de que se permite que la mujer logre otros espacios. Y yo creo que no necesariamente en todos los casos quiere decir que O el sea, hombre encierra. ocurre esto que decía Ninfa de que mujer ayuda a mujer, un poco esa Sí, parte, yo ¿sí? creo Es que solidaridad femenina, digamos. sin que necesariamente sea forzosamente un tema activo, yo creo que mujer sí ayuda a mujer, y yo creo que el ejemplo sí vale mucho en las empresas. Lo ves en los consejos de administración, y no nada más es las capacidades distintas o los talentos distintos que pudiéramos tener las mujeres que agregamos a las corporaciones. Yo creo que sí se vuelve un tema de simplemente poder, de que sí existen espacios para mujeres. Digo, yo lo veo en ICA claramente, sí hay un cambio, y yo creo que tiene que ver con que de repente se rompió un tabú, y más mujeres, y no quiere decir que primero abrimos los espacios y luego llegaron las mujeres, simplemente las mujeres pidieron los espacios. Hay mucha mujer talentosa en este país. Claramente hay algunos retos de capacitación, como bien dice Ninfa, pero los espacios están ahí si los quieren. Y yo creo que lo que tenemos es cómo potenciamos eso para que podamos unir más capacitación a estas mujeres que quieren encontrar los espacios, con que existan los espacios, y si existe esa competencia natural de profesionistas por quién es el mejor para ocupar los miles de espacios que se abren en las corporaciones. María, tú desde tu atalaya, digámoslo así, ves, no solamente diriges la bolsa, sino que observas lo que pasa en muchas empresas que cotizan en la bolsa. ¿Qué observas tú como diferenciadores principales entre empresas manejadas por mujeres y empresas manejadas por hombres? O sobre todo, ¿cuál sería el signo distintivo, digamos? Bueno, la verdad es que hay pocas empresas dirigidas por mujeres. Creo que nada más, si no me equivoco, hay 4 de todas las empresas públicas. Yo creo que, atendiendo ambos comentarios, sí es cierto que mujer jala mujer. Por lo menos es lo que me ha tocado ver. Ha habido como un movimiento muy fuerte en los últimos
tal vez 3 años a 5 años para acá, en donde los inversionistas que están pues buscando oportunidades de inversión y que están detrás del crecimiento de empresas y de proyectos, han estado mucho más conscientes del tema, digamos, obviamente ambiental y demás, pero el tema social de forma pues mucho más cuidadosa, mucho más enfática. Y esto nos ha ayudado mucho en el sentido en el que cuando hacen sus evaluaciones de ESG directamente a las empresas, buscan ahora sí que todas las métricas necesarias o relevantes en términos de género. Nos hemos dado cuenta que a partir de esta presión, de esta visión de los inversionistas y de todo el movimiento que se ha gestado, como dice Ninfa, de los últimos años para acá, que efectivamente es otra la situación, las empresas empiezan a ceder y empiezan a buscar a más mujeres. Y esto es como un círculo virtuoso. Cuando empiezan a buscar más mujeres en los consejos de administración, porque es algo que ya se les requiere, esas mujeres en los consejos de administración a su vez van a buscar que haya pues más mujeres tomando decisiones en el management de la empresa. Y esas mujeres en el management van a buscar que haya más políticas y más flexibilidad alrededor, que haga pues potenciar su propia retención y atraer a nuevas mujeres. Me parece que esto es bien importante porque se están dando resultados que están a la luz de todos y que además han sido motivo de muchos estudios, en donde no solamente vemos que esto es un ecualizador, que es muy importante, un ecualizador social, pero que están dando resultados financieros superiores, empresas que tienen diversidad tanto en su administración como en los consejos de administración. Entonces, esto es no nada más un tema pues, de justicia, es un tema que es financiero, que es un tema de sí hay una, digamos, una correlación entre tener mayor diversidad dentro de una empresa a mayor, digamos, rendimiento, a mayores utilidades, etcétera. Y no lo digo yo, están ahí muchos estudios alrededor. O sea, de hecho, hay un estudio por ahí de McKinsey, ¿no? Prácticamente el desempeño financiero es 35% superior cuando hay equipos diversos, ¿no? Y esto nos lleva a que, pues, toda, digamos, esta ola que despierta y que promueve a las mujeres en el mercado laboral formal va a generar un impacto muy importante en el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto en los siguientes años. Esa es, yo creo, la llave escondida del crecimiento en México. ¿Cómo incluimos a más mujeres en el mercado laboral formal, que participen en la economía formal y que además empiecen a subir en la escalera profesional? Y yo creo que sí hay grandes historias de mujeres liderando empresas como Lupita, como Ninfa, que han demostrado que los resultados están ahí, no por un tema de género, sino por un tema de que somos capaces y de que si nos preparamos, las mujeres podemos tener la oportunidad. Pero es bien importante que nos demos cuenta que esas oportunidades las hemos buscado, pero que necesitamos seguir reforzando. Porque hay veces que cuando no ves alrededor a las mujeres, cuando tienes a alguien o un espacio laboral o un espacio en consejo y como no tienes a las mujeres visibles, pues entonces piensas en hombres y pones a hombres. Entonces hay que buscar el espacio y los hombres tienen que buscar darle espacio a las mujeres, porque en ese momento, cuando tú tienes esa combinación de, pues obviamente, de quien quiere y quien te da la oportunidad, esa mujer se proyecta, se hace visible y de repente la ves en más lados. Y eso genera que también tú puedas alrededor jalar a más mujeres y así es un círculo virtuoso. Y decías algo muy importante, María, en el sentido de que está demostrado que los equipos mixtos son más productivos que los equipos cuando son integrados solamente por uno de los sexos. Insistiendo en la pregunta que hacía Enrique, Ninfa, Lupe, ¿qué es lo que aporta la mujer que no aporta el hombre? Siendo ustedes pues, directoras de empresas muy importantes, ¿y qué es lo que aporta el hombre que no aporta la mujer? O sea, es decir, ¿por qué estos equipos mixtos son más
más productivos. Y sin duda es importante la inclusión de la mujer, o sea, es fundamental porque no hay motivo para discriminar. Pero aquí la pregunta es, ¿aporta lo mismo el hombre que la mujer que el hombre? ¿O realmente el hombre puede aportar algunas cosas que la mujer no aporta y la mujer algunas cosas que el hombre no aporta? Y entonces la combinación es la que, o sea, la que se vuelve, como dicen, cuando la suma de los factores es mayor que, o cuando la suma es mayor que cada uno de los factores, pues entonces es cuando hace sentido. ¿Qué opinan, Ninfa, Lupe? Mira, a mí me gustaría iniciar con una idea, ¿no? A mí me parece que el feminismo no es excluyente de los hombres. Ese es el primer error. O sea, el feminismo no nada más es de las mujeres. El hombre, por supuesto, que es y debe ser un aliado. Y no debe ser visto como el enemigo, porque no lo es. La sociedad, creo que nuestro péndulo en esta búsqueda quizá de mejores espacios, de mejor capacitación, de pronto hay ciertos grupos que hacen al hombre el enemigo, y yo sin duda soy una persona que piensa totalmente lo contrario. Yo creo que el hombre es un aliado y me parece que los equipos mixtos siempre son los que dan mejores resultados, porque las características del liderazgo femenino y masculino también se pueden poner a cuestionar, ¿no? Hay mujeres que tienen un alto contenido de masculinidad en su liderazgo, y hay hombres que tienen un alto contenido de feminidad, si a eso le queremos llamar. Yo creo que más que nada me parece muy pertinente hablar de cómo asumimos nuestra gestión y nuestro rol al frente de un equipo. Ahorita decía María, hay que visibilizar a la gente. Y yo creo que hay dos cosas que para mí considero fundamentales. Un equipo debe de priorizar el mérito y el talento, sí o sí. O sea, tú no puedes trabajar más que con los mejores. Y entonces eso, de manera natural, visibiliza pues esa apreciación, ¿no? Por un principio que tiene que ver mucho más con tu capacidad, ¿no? Entonces, esos son criterios que para mí debemos de tomar en cuenta para elegir cómo formas tu entorno de trabajo. Uno debe de quitarse las ideas respecto a que si por ser mujer o por ser hombre le acomoda mejor esta función, ¿no? La mujer es la que trae el café porque es la secretaria. Pues, no, yo creo que todos podemos hacer todo. Las personas, por supuesto, que tienen distintos perfiles, y en esos perfiles es donde se decanta al final del día para lo que son buenos y les gusta hacer. Primero que nada, eso es importante. Hay que hacer lo que uno le gusta. Hay que hacer eso para aquello que eres muy bueno, ¿no? Y eso yo creo que reconoce a las personas, les da su lugar, y les repito, el lugar, la posición y la responsabilidad que tengan debe estar en función de su mérito y talento. Y yo creo que eso, como decía Guadalupe, con el ejemplo. Otra cosa es que pues, quienes estamos al frente de un equipo, si no somos ejemplos, no puedes estar al frente del equipo. Eso, en mi opinión, de manera natural te inhabilita para ser líder, ¿no? El líder tiene que ser ejemplo de cuáles son los valores que se trabajan y se fomentan en ese espacio de trabajo. Y por supuesto que la diversidad es un valor tremendamente poderoso. ¿Por qué? Porque la diversidad nutre las conversaciones, las hace más complejas, y siempre la complejidad en el ámbito de trabajo es bienvenida. Si lo que quieres es gente que haga preguntas, gente que sea curiosa, gente que vaya un poquito más lejos, ¿no? Para que una idea se pueda robustecer y un proyecto pueda nacer. Porque al final del día, esos son los negocios. Los negocios al final del día es darle solución a un problema de la vida diaria. Entonces alguien te va a pagar por esa solución. Y claro, tu solución evidentemente va a ser mejor solución si tiene distintos perfiles trabajando en ella, distintos puntos de vista, óptica. Entonces, pues yo creo que no sé si ya me estoy yendo hacia otro lado, pero creo que lo que verdaderamente tenemos que trabajar es trabajar en la cultura que tenemos en nuestro país, en donde todavía hay rezagos de esa cultura, ¿no? De que el jefe es el que más sabe y los demás tienen que saber más poquito, y así sucesivamente. Exacto. Cuando en realidad lo que tendríamos que estar
pues, No, bueno, a ese paso los jefes se rodean de puro estúpido para que puedan lucir, ¿no? Pues entonces claro, llevan a mí una de las frases liderazgo. que más me gusta y que siempre luego te preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu frase favorita? Pues tengo muchas, pero yo sí, pararse en hombros de gigantes, pues es una cosa, un principio fundamental, ¿verdad? Siempre tienes que estar rodeado de los que saben más que tú. Y qué bonito sería el mundo en donde todas las veces que te pares tú eres el que menos sepa, porque entonces estás hablando de un país que está en esa madurez y en esa evolución constante para que todos sean gente robusta en su pensamiento y en su cultura. Y yo creo que hacia donde tenemos que trabajar. Qué interesantes comentarios. Interesantes comentarios, Ninfa. Y considerando que las tres son pues, directoras generales de empresas muy importantes, y haciendo alusión a lo que mencionaba Ninfa de pararse en los hombros de gigantes, estoy seguro que las tres están paradas sobre los hombros de gigantes y de gigantas. Sí. Ahí, Lupe, en tu visión como directora general, tus directoras piensan y resuelven los problemas de manera distinta a tus directores. O sea, es un tema en donde las mujeres, hay un libro que está recordado en este momento que decía las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. O sea, las mujeres y los hombres resuelven los problemas, proyectan las soluciones de manera diferente, o es más un tema de individuos. Mira, yo creo que lo que dice Ninfa es correcto. O sea, hay diferentes estilos de liderazgo. Sí creo que entre hombres y mujeres, no sé si seamos de Marte o de Plutón, pero sí hay estilos distintos y se van marcando, y por eso la diversidad tiene tanto valor en nuestras empresas. A veces las mujeres de Saque creo que traen un poco más de meritocracia a la mesa, ¿no? Porque nos cuesta más trabajo llegar. O sea, eso es un hecho. Todas las mujeres creo que podemos decir que hemos trabajado muchísimo para estar donde estar. A ninguna nos han regalado nada. Y yo creo que ese punto de partida, ese ingrediente de la meritocracia, pues empieza a cambiar también un poco los juegos, porque ya pues, te puedes llevar muy bien con el jefe, pero ya nada más por llevarte bien, ya hay que poner un poco más. Y además sí hay estilos. Yo creo que para algunas cosas las mujeres muestran más empatía, para otras cosas los hombres son tal vez más asertivos. Creo que los trabajos en equipo funcionan mejor cuando hay esa diversidad, porque se rompen un poquito los roles, se diluyen a veces un poquito los estilos un poco más agresivos de management, y eso a lo largo pues va generando estos mejores ambientes de trabajo, y por eso se notan los consejos de administración. O sea, yo creo que sí, las mujeres traemos puntos de vista distintos, pues porque hay cosas que biológicamente nos distinguen de los hombres, haber tenido hijos, por ejemplo. Pues yo creo que hay químicas en el cerebro que te cambian y que te generan empatías que son importantes en las empresas. En los problemas se resuelven de muchas maneras, pero siempre tienen un componente emocional, que hombres y mujeres atacamos de diversas maneras. Y creo que esa diversidad pues acaba sumando en las empresas. Interesante, muy interesante, muy interesante comentario. Y hablando de temas muy importantes, porque sin duda si hablamos de la diferencia principal entre el hombre y la mujer, lo has dicho de manera muy acertada, Lupe, pues está la maternidad. Y la maternidad pues tiene dos impactos muy importantes, uno durante el embarazo y otro una vez pues, que se tienen a los hijos. De alguna manera es un tema cultural, el hecho de que la mujer teóricamente es más responsable del seguimiento, de la atención a los hijos en el hogar, y que de alguna manera el Consejo de Europa y diversas convenciones internacionales han dicho que eso no debiera de ser así, que así como no debe de considerarse al hombre como el líder de la familia, tampoco debe de considerarse que la mujer es la responsable de atender a los hijos. Y aquí la pregunta, ustedes siendo directoras, y hablaba María de que las reglas se han impuesto en el pasado por los hombres,
La pregunta es si estas reglas que existen en las empresas internacionales y en las empresas mexicanas toman en consideración la maternidad para la mujer antes, durante, o sea, es decir, antes de dar a luz y posteriormente a dar a luz y el cuidado de los hijos. Y debe de considerarse de manera diferente al hombre que a la mujer en el cuidado de los hijos y por ende darle mayores beneficios a la mujer, o debería de exigírsele al hombre que sea tan responsable del cuidado de los hijos como la mujer. ¿Qué opinas, Mari? A ver, yo creo que hemos avanzado mucho. Me parece que si hacemos una exploración de las políticas que se están viendo en las empresas, cada vez hay más conciencia de la importancia de tener, obviamente, primero, pues todo un espacio, una batería para que las mujeres puedan irse de maternidad y después regresar con, pues con la flexibilidad o la infraestructura que se necesita. Pero sin embargo, creo que todavía estamos lejos de tener equidad en ese sentido. Todavía falta hablar, pues tal vez de licencias de paternidad más extendidas. Sobre todo, ¿sabes qué? Me hace particularmente ruido el tema de la remuneración salarial. Y déjame, te doy un dato que es real. Nosotros en Viva, en el marco internacional de la mujer, el año pasado, hicimos un evento en donde después de entender las problemáticas y ver que esto seguía sucediendo a todos niveles, incluyendo las empresas públicas que se supone que son las que son hoy pues más maduras y más conscientes, pues llamamos a todos los inversionistas institucionales. Y estoy hablando de los principales nacionales e internacionales. Afores, manejadores de activos, fondos de capital, todos. Y públicamente se comprometieron a transparentar cómo estaba la brecha salarial dentro de sus organizaciones y no solamente ahí, sino dentro de las empresas que están dentro de sus portafolios de inversión. Entonces, esta es una encuesta que se les envía, ¿ok? Y ellos transparentan esta brecha. Pues para nuestra sorpresa, desgraciadamente esta encuesta sale por primera vez este nuevo Día de la Mujer y resulta que la brecha que informan estos inversionistas y que informan las empresas de los inversionistas es superior a la que teníamos pensado y es en el rango del 27 al 30% en los puestos de liderazgo más arriba, ¿no? en el top 5. Entonces, yo sí creo que estamos todavía frente a temáticas que resultan ¿no? desmotivadoras, ¿no? Sí hemos avanzado, sí creo que las mujeres hemos puesto el pie fuerte, sí creo que las empresas han recibido presión y eso ha apoyado y ha mejorado la infraestructura y las políticas internas de la propia organización. Creo que tenemos que seguir empujando, creo que tenemos que buscar la fórmula para que tanto hombres y mujeres participen de igual manera en el cuidado de los hijos, del hogar, y que las mujeres no nos veamos afectadas en esta remuneración salarial cuando pues tomamos responsabilidades iguales a los hombres y cargamos con más tareas, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, Luis. No me pone triste, al contrario, me parece que es algo que tenemos claro, que hoy es muy loable que estas empresas, que estas instituciones transparenten esta información de cara a lo que vivimos hoy, sobre todo de lo que ellas están dispuestas a hacer en el futuro. Entonces, es alentador pensar en que ya lo tenemos claro, que vamos a hacer hacia adelante y que estamos poniendo el pie fuerte en las empresas para que estas cosas empiecen a mejorar. Y ahí, Ninfa, nada más abordando un tema que hemos platicado en diversas ocasiones en
en pláticas muy profundas que hemos tenido sobre la mujer y sobre la femineidad. Aquí la pregunta en materia de maternidad, porque sin duda eso distingue a la mujer del hombre. En algunos países, por ejemplo, en los países escandinavos, se establece que una vez que la mujer da luz, y ya en algunas sociedades, incluso en algunos sectores de la población mexicana, se habla de que la pareja da luz, ya no la mujer da luz, sino la pareja da luz, o la pareja tuvo un hijo o una hija. El tema es en algunas sociedades escandinavas, la licencia por maternidad debe compartirse idealmente de manera igual, y además hoy por hoy se le obliga a una de las dos partes a por lo menos pasar cierto tiempo con el bebé. Es decir, desde el punto de vista laboral, no puede la mujer pedir toda la licencia por maternidad, sino que debe de compartirla con el hombre. El hombre de la misma manera no puede pedir toda la licencia de maternidad, tiene que ser un acuerdo de pareja. Eso sería consistente, eso es por lo que debemos de empujar en la sociedad mexicana, porque hoy todavía existe culturalmente este estereotipo en México de que es la mujer la que debe de estar al cuidado de los hijos, sobre todo en las etapas tempranas. Pues mira, es notorio y sabido que los países que tienen esa sofisticación y esa agenda efectivamente logran digamos, compartir la maternidad desde esa óptica. Y por supuesto que avanza en la agenda de igualdad ante las responsabilidades de matriarcado, patriarcado. O sea, no quisiera discutir sobre si eso ayuda o no, me parece que sí ayuda. Sin embargo, creo que también hay que entender de quién estamos hablando. O sea, y otra vez regresamos al tema, al punto de vista cultural. Yo que me la paso viajando por mi país y que, vamos, te das cuenta, no se necesita mucho más que abrir los ojos para darse cuenta que no es cierto. O sea, yo he oído muchas presentaciones donde gente que dice, no, es que la pandemia transformó completamente a la sociedad y a las casas y entonces los hombres ya están compartiendo las responsabilidades. Ay, claro que no, por favor, o sea, eso no es cierto, no es correcto. O sea, eso es nada más cuestión de asomarse, ¿me explico? No sé si quizá en los hogares de mayor nivel socioeconómico el hombre quizás se sentó una tarde a hacer una tarea, pero eso no es así en los hogares de la base de la pirámide. Entonces, claro que cambiando la regulación, entonces le das maternity leave a los dos, pero eso no va a cambiar el hecho de que el hombre no participa en esa digamos, crianza de los niños como nosotros quisiéramos. Entonces, también uno tiene que partir desde la comprensión de qué es posible o no es posible dentro del prisma de valores y de cultura de una sociedad. Entonces, me parece que estamos todavía lejos. Entonces, lo único que sucedería es que si le das el maternity leave a los hombres, no lo usarían para ayudar más a la mujer, ¿me explico? Siento que hay un tema de educación previo. Por supuesto que avanzan, a lo mejor aquí estoy metiendo un poco de desorden y a lo mejor María Guadalupe no piensan igual que yo. Claro que ayuda, pero también no nos hagamos los locos. O sea, los hombres hoy en día no le entran a la maternidad y a la responsabilidad de los niños como nosotros quisiéramos y no se va a arreglar con que les den un mes más de maternidad. Eso es lo que yo pienso. Son de esos tapones que podrían suceder, son como las cotas, ¿no? Bueno, pues chance y sí, pero la verdad es que lo primero que necesitamos hacer es cambiar la mente. Y esa mente, si no tiene hoy un componente distinto, pues nada más va a tener muchos días más para salir a tomar o para salir de vaganza, no necesariamente para atender la casa. No sé qué piensan ustedes, pero igual aquí ya estoy metiendo la discordia. A ver, ¿Qué piensas sobre eso, Guadalupe? Mira, yo estoy de acuerdo con ambas. Yo me acuerdo, igual ya estoy revelando mi edad, cuando te pedían una prueba de embarazo para entrar a un trabajo. Sí. Si estabas embarazada no había manera de que te contrataran. O sea, Sí. estar embarazada era una condición inaceptable para que una mujer pudiera trabajar.
Bueno, para que te pagaran una beca, vieron lo Bueno, recientemente, sí, ¿no? eso Bueno. no soy tan grande, Enrique, pero no es cierto. Pero, No, Me ahora me preguntaban si refiero. te ibas a casar o si te ibas a exacto, o sea, pero yo creo frente. que yo coincido con Infa, yo creo que más que resolverlo a través de reglas, es un tema al que tú te referías, Enrique, de los temas estructurales, de por qué hay ciertos impedimentos para que la mujer avance. Yo creo que culturalmente el hombre no está preparado para asumir, no sé si las actividades del hogar, porque pueden cambiar más o menos pañales, pero hay un tabú ahí de qué tanto pueden participar en ciertas labores del hogar y claramente la crianza de los hijos entra ahí. Entonces yo, lejos de empezar por ahí, porque muchas mujeres en realidad se vuelve un problema de deserción. Van creciendo profesionalmente, de repente se embarazan y ya la vida no les da para atender tantas cosas y simplemente desiertan, pues quizá con la expectativa de regresar más adelante. Yo creo que esas sí son las cosas que en mi mente se arreglan culturalmente, con ejemplos, con la educación de los niños en la escuela, donde se normalicen ciertas conductas y que conforme estos niños crezcan, pues cuando sean padres de familia, pues ya no les suene tan raro que les dejen a los niños una tarde porque la esposa tiene que viajar. Yo creo que así es como vamos a acabar resolviendo ese problema, porque creo que sí, ahí sí tenemos un tabú cultural muy, muy importante. Tú, Muy, María. muy interesante. Y abordando algunos otros temas muy representativos en la empresa, en el mundo empresarial y desde la perspectiva de las mujeres, y que fue un tema que, por ejemplo, abordó el feminismo en aquella denominada tercera ola que surge con el nombramiento de aquel ministro de la Corte en Estados Unidos, Clarence Thomas, que fue acusado de haber hostigado sexualmente a su asistente, si no mal recuerdo, de nombre Anita Hill. Anita Hill. Uh-huh. Ahí la pregunta para ustedes es, ¿existió pues toda esta revolución, todo este reclamo de las mujeres en el sentido de nos ven como objeto sexual, tiene que haber mayor respeto en los lugares de trabajo? Y si queremos verlo o hablarlo desde la perspectiva de la equidad de género, tenemos que hablar de no hostigamiento sexual del hombre hacia la mujer. También debo decir que me ha tocado presenciar casos de hostigamiento sexual de la mujer hacia el hombre. Entonces, es un tema finalmente de respeto, pero sigue siendo, digamos, en general, en las organizaciones empresariales, el tema del hostigamiento sexual del hombre hacia la mujer por la historia que venimos cargando, sigue siendo un problema importante, o no lo ven de esa manera en México. ¿Cómo lo ves, María? ¿Preguntamos a Bill Cosby o...? ¡Ándele! Esta pregunta está fuerte. Pues, a ver, yo creo que sí hay casos de hostigamiento sexual al día de hoy. Lo ves todavía en denuncias anónimas, en universidades, en redes sociales, en las propias líneas de las empresas. Y de empresas que sofisticadas, que uno no pensaría que esas cosas siguen dando, y se siguen dando. Y yo creo que de nuevo, pues estamos hablando de un patrón cultural que se ha venido dando durante muchos años y con el que tenemos que ir rompiendo. Yo sí creo que aplicar medidas ayuda. Por supuesto, es un tema de educación en casa, pero es poco a poco y es en meterle estructura tanto en la casa, pero también en la empresa, pero también en la universidad, pero también digamos, en otros ámbitos. Y cuando todo el andamiaje empieza a ponerse digamos, con el mismo foco
pues empieza solita la sociedad a tener que adaptarse o ser rechazado. Y yo creo que obviamente eso combinado con una educación en casa y educación en las escuelas primarias y desde pequeños, eso generalmente debería de dar los resultados que han dado en otros países. O sea, esto no es nuevo. ¿Cómo se ven los cambios en estos países sofisticados? Pues de esa forma. Se metieron controles, se metieron políticas y eso al mismo tiempo, pues en conjunto con una base de educación, empieza a dar resultados. Hoy seguimos viendo eso, sí. Lo seguiremos viendo, yo creo que en menor medida, porque cada vez hay más y más espacios en donde esto se recrimina, se apunta y se toman decisiones en ese sentido. Y los inversionistas y el mundo está allá afuera muy expectante. Tengo un comentario, Luz, si me permites. Hay el 8 de marzo se ha convertido en una suerte como de sinónimo de un día violento, ¿no es cierto? Hay manifestaciones muy agresivas, muy vehementes, con enorme energía, diría yo. Esto parecía revelar que hay un enojo en la mujer, por lo menos en México, lo hemos visto en otras partes del mundo también. ¿Cuáles serían esas fuentes del enojo, número uno? Y dos, si no secuestra de alguna manera la agenda de equidad de género y la agenda feminista este tipo de expresiones, o a dónde las lleva más bien. No sé si la palabra secuestrar sea demasiado fuerte. No sé si quiera comentar que quizá Ninfa, no sé. Pues, mira, primero más me gustaría sumar una cosa a lo que decía María. Yo creo que ahorita voy con lo que Sí. pero fíjate que otra vez regresando a la cultura y lo que promovemos en nuestros valores. O sea, hay tres espacios básicamente en donde la sociedad se forma. Uno es en el hogar, dos es en la escuela y tres, pues es en el lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores estamos promoviendo en cada uno de esos lugares? Yo creo que por eso el espacio de trabajo debe de ser un lugar que arme con herramientas, ¿no?, a las personas para que sean capaces de cambiar su propia vida y construirse el futuro que desean de acuerdo a las expectativas que cada uno quiere, ¿no? Y creo que eso sí tiene un efecto a largo plazo. Entonces, yo creo que las empresas sí tienen un rol irreemplazable en esta tarea de cómo promueven sus valores. Por ejemplo, con lo que decía María del acoso, cada vez es menos, es cierto, pero todavía hay. ¿Qué estamos haciendo en las empresas? Por ejemplo, yo les puedo hablar de voz propia porque no, el año hace 2 años, ya se me olvidó si 2 o 3, el caso es que yo creé una unidad de género. ¿Qué significa unidad de género? Básicamente es como, vamos, una auditoría especializada en los casos de abuso y no siempre son nada más de hombre hacia mujer, también hay lo contrario, ¿eh? Entonces, lo que estamos diciendo es, esto es una conducta que está absolutamente penada, fuera, el que esté, o sea, pero se tiene que tomar con, digamos, el caso con toda la seriedad posible. No me gusta usar la palabra fiscalía, pero pues básicamente sí es esta fiscalía, no lo llevamos al ámbito legal, eso ya lo tendré que hacer la víctima por su propia cuenta, pero lo que sí hacemos es que se investiga de inmediato y las soluciones son clarísimas. Es una cosa, no tiene nada que ver con criterios, no tiene nada que ver, es una ruta diseñada para cómo atendemos el tema de acoso, de violencia. Entonces, yo creo que no saben cómo se ha disminuido en los últimos 2 años, pues eso, porque lo visibilizamos, porque lo hacemos pendiente y porque damos ejemplo de que aquí cero, no importa si tienes 200 años trabajando en la empresa o si eres el amigo del jefe, o sea, se van, si así sale. Entonces hay que tener procedimientos y hay que tener políticas en la empresa que, por supuesto, o sea, no solamente el tema del maternity leave, sino otros indicadores, no sé si son indicadores, pero sí son parte de los indicadores que reportas en la bolsa, que te ayudan en tus índices, etcétera, pero sobre todo de políticas que cambien la mentalidad del mexicano. Eso no se permite y no se debe permitir en ninguna de las empresas. Ahora, regresando, nosotros también somos una empresa de comunicación que de primera mano vemos cómo la marcha del 8 de marzo se ha vuelto pues un foro que tristemente está cooptado por un número bien pequeño de mujeres que efectivamente toman la violencia como herramienta para sus puntos. Y yo lo que quisiera decir al respecto es, yo creo que
el manifestarse es una herramienta poderosísima de la sociedad y la sociedad se debe de poder manifestar de manera pacífica, de manera calmada, las veces que sea necesario y que quiera. Habiendo dicho eso, me parece realmente pues un despropósito, ¿no? a la lucha de las mujeres, que tengamos que ahora lidiar con un pequeño grupo que se hace decir representante de todas nosotras, que por lo menos yo en mi caso no me siento representada, que violentan a otras mujeres que están haciendo su trabajo, ¿no? Porque entonces, claro, no van a mandar a hombres a contener a mujeres, entonces mandan a las mujeres policías, las violentan, las golpean, en el nombre de yo no sé qué, y creo que lejos de abonar a la conversación y de transitar hacia un mejor lugar más digno, pues es simplemente un manifiesto de violencia. Entonces, sí creo que tenemos que estar más hablando de esto para que poco a poco se empiece a diluir, digamos, la voz de esas mujeres, que en mi opinión son pocas y no nos representan a la gran mayoría. Entonces, para eso tenemos que tener otra voz, las que sí estamos trabajando y las que sí estamos con X ideas de cómo se hace, generando capacidades, generando, en fin, hay cosas de las que hay que salir a hablar y creo que eso a veces nos falta, ¿no? Entonces, tenemos también alguna mediana apatía en que las mujeres trabajadoras se van y son como hormiguitas de trabajo y se les olvida que también hay que tener voz. Y esa es la forma, yo creo que de mitigar a esas otras, ¿no? Tienes que, como se dice en inglés, o sea, call their bluff, es decir, no son tantas ni nos representan a todas. Y esa agenda en realidad no está transitando hacia ningún lado más que a un incremento en la violencia y en pues un despropósito que no tiene nada que ver con alzar la voz para manifestarse por cualquier cosa que para cada quien sea relevante. Entonces, a mí me parece que tenemos que construir otros espacios y otras voces de cuál es la ruta, como por ejemplo este foro. Sí. Un planteamiento más importante, Ninfa, y digo, siendo tú una mujer que todos los días piensa en cómo luchar para continuar en la conquista de los derechos de la mujer, pues resulta muy, muy importante hacer esta reflexión y que quisiera continuar con Lupe con esta pregunta. O sea, el feminismo a lo largo de las décadas, de alguna manera, en la medida que ha ido logrando conquistas, hay que tomar en consideración que pues, el derecho al voto se logró el 8 de marzo, si no mal recuerdo, de 1917, allá en la Unión Soviética. No fue sino hasta 1920 que se logra la enmienda 19, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, en donde se le da el derecho al voto a la mujer. En México no se logra sino hasta los 50, pero después de esto se logran conquistas muy importantes en diversos rubros y en diversos aspectos de la vida, hasta que esto será una pregunta posterior, si hoy hay efectivamente desde el punto de vista legislativo un piso parejo para el hombre y para la mujer. Pero la pregunta es, ¿se han ido expandiendo de tal grado las conquistas de la mujer que hoy en los reclamos el feminismo en algunas manifestaciones pues a nivel internacional han adoptado inclusive pues los temas LGBT, o sea, lesbian, gay, bisexual, y me parece que es transgender, entonces transgénero. Entonces la pregunta es si estos temas de LGBT deben de ser parte de la lucha del feminismo, en el entendido de que el feminismo se ha ido expandiendo de manera importante, o si debiéramos de regresar para asegurarnos que esos derechos que hoy están en la legislación, como lo que me comentaba María y lo que comentabas tú, Lupe y Ninfa, de que si hoy quieres contratar mano de obra más barata, pues contrata una mujer porque gana 20% menos, lo cual pues es evidentemente violatorio inclusive
de aquella convención de 1951 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se dispuso que a trabajo igual debe corresponder remuneración igual a hombres y mujeres, y cualquier mujer podría ir a una junta del trabajo a demandar que se le pagara lo mismo. Pero sin embargo no sucede. Entonces la pregunta es, o sea, ¿consideras que es correcto que se aborden todos estos temas en la lucha por el feminismo, o deberíamos de regresar, como dicen, let's go back to basics? Yo creo que el problema, yo coincido con Infa, que a mí siempre me ha molestado mucho estas marchas del Día de la Mujer, porque yo no logro entender por qué nada más un día del año es el Día de la Mujer. Para mí todos los días del año son los días de la mujer. Entonces, yo creo que tenemos que abocarnos más a atender las causas de los problemas. Y creo que estos se empiezan a volver estos días emblemáticos en excusas para acusar violencia, porque en el fondo hay violencia porque están acusando violencia y pues genera este enojo. Y yo creo que las minorías como los LGTB pues obedecen un poco a las mismas frustraciones, que no encuentran los espacios para hacer valer sus derechos. Y yo creo que nos empezamos a perder en el mensaje. Para mí el feminismo siempre ha sido una representación de los derechos y de los espacios que están buscando las mujeres en todos los ámbitos de su vida. No es este tema de que si eres feminista entonces te vuelves agresiva con los hombres. Esas cosas empiezan a crear transgiversiones, y empiezan a crear estos clichés de las mujeres que son absolutamente incorrectos. Yo creo que tenemos el derecho de buscar estos espacios todos los días del año. Ese día se ha vuelto emblemático por algunas razones. Desgraciadamente la violencia ha sido la primera plana de estas cosas. Quizás en México mucho se debe a la violencia que sufre la mujer en este país, que creo que es algo que se tiene que atender. En la medida que no le podamos dar a las mujeres un espacio seguro en su vida diaria, creo que estamos equivocados como país. Pero eso se tiene que atender otra vez todos los días del año. Y lo mismo en las minorías. Yo creo que tenemos que atender las raíces de la violencia en general, la violencia por racismo, por género, por elección sexual. Yo creo que todo eso son frustraciones de la vida diaria de las sociedades que se tienen que atender. Ninguna sociedad prospera con violencia. Yo creo que esa es una postura que creo que tenemos que ver de dónde viene mucho de eso y atenderlo, porque de lo contrario, cada año van a ser más violentas estas Y más grupos, manifestaciones. y más Más grupos. grupos, y se desvirtúan las razones reales de lo que estamos persiguiendo, se desvirtúan las causas reales, culturales que tenemos que atender, de educación, porque entonces todo el mundo se enfoca en la violencia y en qué rompieron. Es una pena, y otra vez tenemos que regresar a los orígenes de los problemas. Y los orígenes de los problemas es cómo creamos mexicanos educados que puedan buscar oportunidades, que tengan acceso a trabajo, a mejor educación, a mejor capacitación, para que vivamos en una sociedad con menos frustración, que no busque la violencia de estas cosas que al final se convierten en excusas para ventilar frustraciones, ¿no? Muy, muy importante. Y ahora un tema que me llama mucho la atención, me parece desde la perspectiva de la justicia poco injusto, y no sé si a la mujer le siga correspondiendo vivir y experimentar la injusticia. Y es un tema que he platicado con Infa y que no lo tengo sinceramente claro todavía. Pero existe esta visión estereotipada de la mujer, en el sentido que la mujer hoy debe de ser, o sea, debe de arreglarse, debe de estar bonita para el hombre, pero además debe ser una gran ejecutiva empresarial,
pero además debe de tomar las decisiones adecuadas desde esa perspectiva, pero además debe ser la confidente del hombre, pero además debe ser una buena madre de familia y ya para ponerle la cereza en el pastel, además una buena cocinera que siempre es importante, ¿no? Muy buena administradora. Acabamos Además, agotadas. Sí. entonces No es aquí la multitask. pregunta, y luego tienes el estereotipo del hombre, en el sentido de, oye, no le vas a dar el paternity leave al hombre, porque si le das la licencia por paternidad, lo que va a hacer es, va a acabar en la cantina y de todos modos la mujer va a tener que atender las responsabilidades del cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, noto un desbalance increíble, digo, sin duda estereotipos, pero también esos estereotipos vienen de la cultura. Entonces, acá la pregunta es, ¿hacia dónde debe de tender la sociedad? O sea, es un tema educativo en donde deberían de repartirse más las responsabilidades, porque ya vivimos en una sociedad en donde la mujer ha decidido tomar un liderazgo en la política, ¿no? Y la misma sociedad así lo ha decidido, en la política, en la empresa. Entonces, en la medida en que esto sucede, deberían de repartirse las responsabilidades, pues, de la casa, de la paternidad, de la maternidad, generar un mayor equilibrio, inclusive en la cocina, que un día cocine uno y el otro día cocine otro, o debemos de seguir esperando que exista esta supermujer en donde debe cuidar a los hijos, debe de ser la gran empresaria, debe ser la líder, debe ser, decía Enrique, la gran administradora, y además ser una buena cocinera y además estar bonita para cuando el hombre así lo decida. ¿Qué piensas, Ninfa? Que es un tema Hijo, fascinante. caray, sí lo hemos platicado muchas veces, ¿verdad? Yo creo que regreso otra vez al tema de la educación, del pensamiento. ¿Cuáles son las ideas que estamos compartiendo entre mujeres? Y yo creo que es ahí donde está, creo que la falta más grande, particularmente en este país, es la falta de solidaridad de las mujeres para entre nosotras mismas apoyarnos a entender qué es factible y qué no es factible. O sea, se empiezan a ver más estas pláticas en donde, oye, yo estoy cansada, fíjate que hoy no me salió bien esto y no me salió bien lo otro, pero realmente las que permeamos pues ese estereotipo de supermujer, pues son las mujeres mismas. Entonces, eso le estamos comunicando a los chiquillos y a las chiquillas, y realmente pues esa cultura se va reproduciendo y reproduciendo. Entonces, yo creo que el tema de yo casi en todos los foros que tengo con respecto al tema de mujeres, hablo acerca de la falta de solidaridad. ¿Y a qué me refiero? O sea, uno entra a la oficina y lo ves clarito, y es más, yo lo hago menos porque ahora estoy más consciente y de verdad es una cosa de la que hay que hacer conciencia. Entras y luego lo primero que estás viendo es cómo viene vestida, cómo trae el pelo, ya lo estoy juzgando, si no se pintó bien, si por qué, si se ve desalineada, si no sé. Y es una cosa terrible, es una cosa terrible. La falta de solidaridad de las mujeres. Las mujeres son las que estamos promoviendo ideas como, claro, tuvo un ascenso porque entonces estaba coqueteándole al jefe. O sea, el veneno viene del círculo íntimo de la mujer. Muy pocas veces viene de fuera. Entonces yo creo que esa falta de solidaridad hace que se reproduzca culturalmente pues, este tipo de patrones. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la conversación cambie. Y la conversación cambia en el hogar, ¿no? Entonces yo también llego con mis hijos y les digo, estoy cansada. Se vale decirlo. Hice muchas cosas hoy y hoy fíjate que así. Y entonces, y con mis amigas lo mismo, o sea, no tienes que ser la supermujer todo el tiempo, pero yo creo que en foros hay que decirlo, porque el cambio que queremos promover, pues tiene que ver con nuestra cultura. Y me gusta mucho una frase de Peter Drucker que decía que la cultura se desayuna a la estrategia, así que independientemente de que la estrategia esté correcta y a los hombres les den paternity leave, si la cultura no cambia, pues estamos en el mismo hoyo. Entonces yo creo que la tarea como mujeres y como hombres, porque es mutuo, es impulsar nuestro cambio cultural, una sociedad
más elevada, cada vez menos animal, con ese instinto animal, ¿no? De que la mujer es la cuidadora del hogar, de la casa, de los niños, y los hombres son todo lo demás. Entonces, yo creo que el ser humano se ha ido sofisticando, por supuesto que con los años, y en unas culturas van más adelantados que en otras. Pero va a llegar, porque como bien decimos, las mujeres se han ido abriendo sus espacios, tienen sueños y aspiraciones distintas que no tenían probablemente hace 20 años. Y ahora entonces es nuestra obligación tener conversaciones distintas sobre cómo queremos enfrentar, ¿no? Esta nueva posibilidad de ser mujer, de trabajar, de tener que jugar un mega rol, o se comparte, cómo se comparte. Y va a venir poco a poco en la medida que todos hagamos conciencia. Sé que es difícil, todos los cambios culturales sustanciales llegan poco a poco con el tiempo, y cuando se empieza a filtrar la conversación en la mente de la sociedad, y cuando esa sociedad puede evolucionar a ser otra vez menos primitiva. Y pues venimos de la caverna, ¿no? Ahora hacia el voto, y ahora hacia que la mujer pueda aspirar a tener realmente todo lo que desea. Entonces tenemos que educar para que ese sueño no se vea frustrado, porque simplemente no puedes quedar bien en todos los ámbitos. Entonces hay que saber normalizar que todos no somos perfectos, no tenemos capacidades infinitas, y por supuesto, pues en eso está cómo va a ir evolucionando también la maternidad, paternidad, ¿no? No sé si les hace sentido lo que digo. Muy, muy interesante. ¿Tú qué piensas de eso, Lupe? Mira, ahorita que estabas hablando de eso, la verdad es que yo creo que tienes razón, Ninfa, y además cuando piensas en las grandes figuras en el mundo que han trascendido por sus contribuciones en diversos ámbitos, nadie se acuerda cómo iban vestidos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que premiar. Yo creo que tenemos que acercar a nuestra sociedad a una meritocracia, a fijarnos en el fondo, y no nada más en el producto, no en el marketing. Vivimos en una sociedad totalmente enfocada en cómo nos vemos, cuándo nos vemos, en el paquete, y creo que eso es un tema al final es un tema de valores, y no se trata de si está uno más bonito o menos bonita, o si es súper mujer. Yo creo que hay que enfocarnos y apoyarnos como mujeres en el objetivo que tiene cada quien, en que las personas logren sus sueños. O sea, eso es lo que para mí hace seres humanos felices y sociedades mucho más armónicas. Reducir el nivel de frustración de la gente. Yo creo que, o sea, a mí me gusta aterrizarlo en cosas más básicas, porque creo que así es como podemos, en nuestros roles y en nuestros ámbitos de influencia, pues tratar de mejorar la vida de la gente, y ayudar a que la gente viva en sus mejores capacidades. Yo creo que al final del día vamos a lograr una mucho mejor sociedad, por lo menos en este país. Bueno, pues, y no boicotearnos entre nosotras, sin duda, es poner el primer grano de arena, ¿no? Sí. Sin duda. Así es, tenemos que cambiar de conversación, ¿no? Digo que es una conversación en donde, más allá de ser hombre o mujer, de ese tipo de cosas, se privilegia la dignidad de las personas, y donde se privilegia la meritocracia, el talento, la innovación, ¿no? La mente robusta, y pues todos tenemos que garantizar que existen condiciones para realizar eso, que la mente pueda florecer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y un tema que se desdobla de ello, y yo creo que hemos llegado a profundidades muy importantes en esta charla, y que tiene que ver con, a lo mejor con un estereotipo, pero también hablaba Ninfa de la importancia y de la relevancia de elevar a la mujer, y elevando a la mujer, elevar al hombre y elevar a la sociedad. Es decir, venimos de acuerdo a una teoría darwiniana de esta evolución desde la época animal. Y no sé qué tanto sea estereotipo, qué tanto sea
naturaleza. Pero de alguna manera, por ejemplo, en la segunda generación o la segunda ola del feminismo, pues cuando hubo este libro, si no mal recuerdo, que se llamaba la mística del feminismo de Betty Friedan, si no mal recuerdo el nombre de la autora, en donde pues se refería a este sentimiento que ya existía en la sociedad de la necesidad de la mujer de salir de ser ama de casa a ser gran empresaria, a ser gran política. Y de alguna manera, en ese momento, cuando se da esa competencia, la mujer de alguna manera se proyecta con mucha masculinidad y viene esta tercera ola en donde se habla de que la mujer debe ser, digamos, más girly, más niña, vestirse como mujer y seguir siendo atractiva. Y luego tenemos hoy ciertas voces, incluso dentro del feminismo mismo, el denominado a cuarta ola, que no sé si podemos hablar de olas, porque yo creo que el feminismo ha sido uno solo y ha ido evolucionando y han habido logros. Pero aquí la pregunta para ustedes, y antes de cerrar, es toda esta lucha, toda esta conquista, de alguna manera altera la manera como una empresaria, una gran empresaria, una gran directora de empresa, como son ustedes, se relaciona con su pareja, o eso debe de seguir inalterado y el hombre debe proyectar esta masculinidad, este propósito y dirección, y la mujer debe seguir de alguna manera, si lo vemos desde otra perspectiva, el hombre debe seguir siendo propósito de dirección dominante y la mujer conectividad y digamos más sometida. ¿Cuál es el rol de la mujer desde la perspectiva de la pareja cuando toma el rol de ser una gran empresaria, una gran política? ¿Qué opinas, Lupe? Para Mira, cerrar con... yo creo que el primer estereotipo que hay que romper es la mujer, la esposa trofeo y el hombre poderoso económicamente y poderoso en todo sentido, que es el cliché, ¿no? Pero sí creo que el rol de la pareja es importante. Digo, yo llevo 26 años casada, y escogí a una persona, porque yo sí sabía que quería hacer de mi vida, y escogí a una persona que me ha acompañado en toda esta aventura y que nunca ha sido un obstáculo para mi crecimiento. Y yo creo que, yo creo que me considero que tuve suerte y que tengo un compañero que me apoya todos los días, a pesar de que a veces no estoy el tiempo que él quisiera que yo esté, pero bueno, pues hemos ido encontrando ahí un equilibrio. Y yo creo que esa es la parte más difícil, las expectativas de cada quien entrando a un matrimonio, ¿no? La expectativa del hombre, que va a tener una mujer que siempre va a estar preciosa y que siempre va a atender bien el hogar, y la expectativa de la mujer, que va a casarse con un esposo que siempre le va a dar todo lo que ella quiera, y económicamente y en esa protección que se espera del hombre. Y cuando eso no sucede, porque pues nadie tiene garantizado eso en la vida, ¿qué capacidad tenemos como seres humanos en pareja de buscar esos objetivos conjuntamente? Y ahí otra vez, pues aterrizamos en el tema cultural y de educación, de que ambos tenemos que entrar a estas relaciones contractuales, que eso es el matrimonio, buscando un equilibrio, porque de lo contrario, pues la probabilidad de fracaso pues, se va a incrementar. Y entonces pues volvemos a familias rotas y a muchos temas que también son parte de muchas de las tendencias que vemos en la sociedad mexicana, ¿no? Cuando entramos con esos estereotipos tan marcados,
pues muy rápidamente se empiezan a ver cómo se va quebrando Las fisuras. las fisuras en esas estructuras, ¿no? Y yo creo que eso se resuelve en la casa y en la escuela, en cómo se van relacionando niñas y niños a lo largo de sus primeros años de vida y de interacción social. Si eso no lo resolvemos ahí, pues difícilmente vas a educar a alguien que ya está en la tercera o segunda década de su vida a resolver esos desequilibrios, ¿no? Interesante. Y Ninfa, estamos ya sobre la hora, pero ¿cuáles serán tus conclusiones sobre este tema? Pues mira, yo termino diciendo que las sociedades más complejas, las sociedades más educadas, y me refiero a complejidad en la mente, ¿no? Entender que los seres humanos no somos lineales, tenemos facetas, tenemos cambios de humor, tenemos momentos, vamos evolucionando en la vida, y a mí me gusta pensar que esa evolución evidentemente nos hace más complejos, lo que nos permite tener también relaciones más complejas que nos mejoran en todo sentido. Y creo que por ahí es la vida. Entonces, otra vez, hace un momento estaba mencionando que pasamos de ser pues, el cavernícola, ¿no? De la cueva con la lanza y la mujer cuidando al niño, a sociedades mucho más evolucionadas en donde los roles, obviamente, también pueden tener esa flexibilidad. Los roles, las relaciones, y creo que no veo cómo ese rol se pueda seguir manteniendo así, ¿no? O sea, la mujer trofeo, el hombre proveedor. Al final del día, no hace sentido, caray, no hace sentido, y no es porque yo lo diga o no, o sea, es casi como una caricatura. Más bien las sociedades pues tienen que encontrar esa manera de buscar dónde está el equilibrio que le funciona a cada quien, porque también hay mujeres que tienen una parte muy linda que es quedarse en el hogar y hacer ese rol, y luego los hombres lo van compensando de distintas formas. O sea, no sé, yo creo que al final del día no se puede tener una sola receta para todos, pero lo que sí sé es que las relaciones más complejas y los seres humanos más complejos, por lo general, dan un mejor resultado, porque podemos entender que hay muchos factores en la vida de un ser humano, y esos factores se manifiestan, a veces están más presentes, a veces menos presentes, y al final del día eso es otra vez lo que nos permite cambiar nuestra cultura, cambiar nuestra mente, hacer pues una sociedad mucho más progresista que está buscando eso, construir prosperidad para todos, y la prosperidad es el trabajo de todos. Para eso tenemos que construir prosperidad en la mente, y sin duda es una tarea compleja, pero creo que vamos por muy buen camino. O sea, al final nada de tragedias. O sea, hablando de la marcha del 8 de marzo, una cantidad de personas impresionante, y la gran mayoría iban a marchar de forma pacífica. Entonces, pues ahí vamos, y estos foros por supuesto que ayudan, porque otra vez sensibilizarnos y visibilizar distintas posturas, y entender que no hay perfección, y entender que de dónde viene el cambio, pues viene por supuesto, principalmente pues desde el seno del hogar, que te están enseñando en tu casa, cómo estás forjando esa mente, cómo están formando a los niños, y luego pues tú cómo que estás replicando los que tenemos pues el privilegio de tener liderazgo sobre cierto grupo de personas en nuestra compañía, pues, qué es lo que estamos promoviendo, ¿no? Y cómo visibilizamos estas cuestiones que son complejas, y la complejidad es buena. Luego a veces pensamos que la complejidad es mala porque la gente se pelea, pero no, la complejidad nos permite una discusión, siempre y cuando sea una discusión obviamente nutritiva, que eso es lo que hace que te caigan los 20, y eso es lo que hace el progreso. Pues qué gran participación de ambas, de María también, que la perdimos por algún motivo hace unos minutos, y por qué no le pediría al embajador Berruga que nos haga el favor de cerrar y clausurar
el evento del día de hoy. Qué gran evento. Me voy muy satisfecho de una plática extraordinaria y pues ojalá y continúe en el futuro próximo. Adelante, embajador. Ah, bueno, pues no me queda más que agradecerles y decirles que nos dejan mucha tarea. Creo que hoy se abrieron cantidad de avenidas de reflexión. Cada uno de los temas que hoy pasamos un poco de manera muy rápida, creo que amerita prácticamente un análisis específico. Y me quedo sobre todo con la cuestión de la cultura de méritos dentro de la estructura de relaciones de género y el cambio cultural. Ese tendremos que estudiarlo con mucho más profundidad para ver cómo se promueve ese cambio cultural para que efectivamente pues las dos patas del universo, que son mujeres y hombres, pues continúen o trabajen de manera más armónica. Así es que muchísimas gracias. Gracias a todo el público que nos acompañó este día. Muchas gracias, Luis. Y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.